Hola, bienvenidos a nuestro segundo estudio de Fundamentos de Interpretación Bíblica. Hasta aquí nosotros hemos estudiado la primera parte donde hemos hablado de dos puntos muy importantes acerca de la sola escritura y la iluminación por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos nosotros a estudiar más acerca de ese tema muy importante. Miren, muchas veces nosotros hemos escuchado afirmaciones diciendo lo siguiente: escucho voces en mi cabeza, el Señor me ha hablado por medio de visiones, por medio de algunas oraciones. Entonces, ¿será esto cierto? ¿Será que realmente el Señor ha hablado por medio de estas personas? Es por eso que nosotros tenemos que saber cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras para poder saber si aquellas afirmaciones que se dicen son correctas. Es por eso que ustedes están aquí, para poder dar un correcto estudio acerca de esto. Y miren, el libro Entender las Sagradas Escrituras dice lo siguiente: el cumplimiento de la misión que le fue encomendada por Cristo a la iglesia depende en buena medida de nuestra hermenéutica. La interpretación sólida lleva a la adecuada comprensión y lo que comprendemos controla nuestras acciones. Por eso, entender las Sagradas Escrituras aborda los cimientos mismos desde los que la Biblia se alza hasta la posición predominante que ha de tener en la vida de todo creyente. Miren, este libro recalca la importancia de que el Hijo de Dios debe de tener una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y es más, si tú tal vez de ahí desde tu casa quieres estudiar un poco más acerca de este libro, ahí en la parte inferior de tu pantalla tienes la cita para que tú puedas visitar y estudiar este libro maravilloso, Entender las Sagradas Escrituras. Muy bien, miren, vamos a analizar entonces cuáles son estos principios de interpretación. En primer lugar, nosotros tenemos la siguiente afirmación: la Biblia es mayor a la tradición. El primer principio que nosotros estudiaremos hoy dice que la Biblia es mayor a la tradición. Cada religión, mis queridos amigos, tiene sus tradiciones, sin importar cuál sea y sin importar el tiempo, las circunstancias en que estas religiones han vivido, tienen sus tradiciones. El problema es que muchas de estas religiones colocaron a las tradiciones por encima de la Biblia. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el ejemplo de abajo, a dos religiones siendo más específicos. Por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos tenían a la Mishnah, que ellos colocaron a estos libros por encima de las mismas escrituras. De igual manera, en el catolicismo tenemos la Didache, que también esta religión colocó estas tradiciones por encima de las Sagradas Escrituras. Ahora se preguntarán, ¿y la iglesia adventista a la cual nosotros pertenecemos tendrá también sus tradiciones? Así es, mis queridos amigos. La iglesia adventista también tiene sus tradiciones y nosotros la encontramos en el manual de iglesia y algunos procedimientos que tiene la iglesia, sino que el punto diferenciador de la iglesia adventista en comparación con las otras es que no colocaron esas tradiciones por encima de lo que dice la Biblia. Es más, si tú quieres estudiar también más acerca de cada uno de estos ejemplos, ahí te dejamos el link en pantalla para que tú puedas ingresar y estudiar más. Tenemos ahí 3 estudios que tú puedes desarrollar. Miren, en segundo lugar nosotros tenemos a la Biblia, es un fundamento de la comunidad y su cultura. Ninguna cultura o comunidad tiene que estar separada de lo que dicen las Sagradas Escrituras, mis queridos amigos. Muchas veces nosotros pensamos que la cultura y la religión, que la cultura y lo que dice la Biblia no está nada que ver o no tiene nada que ver de unidad, sino que tienen que estar separados. No, miren, sino que estas deben ser adoptadas a lo que dice la misma. La cultura y las Sagradas Escrituras, mis queridos amigos, tienen más complicidad de la que nosotros podamos imaginar. Es más, el mismo Jesús fue parte de la cultura del hombre y se encarnó en la raza humana para poder redimir al hombre, mis queridos amigos. Entonces, la cultura no es un punto que esté separado de la Biblia, sino que la cultura está unida a lo que dice las Sagradas Escrituras, sino que nosotros no debemos adoptar cualquier cosa que dice la cultura,
sino que la cultura debe ser adoptada a lo que dice la Biblia. Es importante tener eso en cuenta. También nosotros tenemos a la Biblia como prueba de las experiencias, mis queridos amigos. Miren, dentro de esta parte nosotros vamos a estudiar de manera corta Antonio de Abad. Si tú quieres estudiar más de Antonio de Abad, tienes ahí el link también debajo de la pantalla donde te habla todo acerca de él. Pero, ¿quién era Antonio de Abad? Antonio de Abad era un ermitaño que era tentado muchas veces por el demonio y que él tenía un pensamiento de que para que no sea tentado, él tendría que alejarse más y más de la sociedad para que él pueda seguir estudiando de la Biblia y que mientras más se alejaba, iba a ser menos las posibilidades de que sea tentado. Pero esto no era así. Es más, por eso ganó su fama de ermitaño, ¿no? Y se lo considera él como el creador de la figura del monje. Pero mis queridos amigos, el ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia, el ejemplo de experiencia que encontramos en las Sagradas Escrituras, no es así. ¿Quién es ese ejemplo? Es el Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las actitudes que él tenía? Nuestro Señor Jesucristo, si bien es cierto, se apartaba también de la sociedad en algunas ocasiones, pero también se unía a la sociedad. ¿Cuándo se apartaba? Se apartaba cuando iba a hablar con su padre, ¿verdad? Pero se unía a la sociedad para hablar de su Padre. Entonces, mis queridos amigos, nosotros no debemos alejarnos de lo que dice las experiencias de la sociedad para creer tener una correcta involucramiento con Dios, sino que nosotros debemos también tener acción en la sociedad. Y miren, mis queridos amigos, es importante tener conocimiento que el factor determinante y evaluador de las experiencias no es ningún hombre, no soy yo, no es el pastor de una iglesia o el cura de alguna otra iglesia, no, sino que el factor determinante para probar las experiencias es la Biblia, mis queridos amigos. En ella es en donde nosotros debemos basar nuestra fe. En la Biblia es donde nosotros debemos basar nuestra teología. Y tenemos que tener un equilibrio entre lo público y lo privado, mis queridos amigos. ¿Ok? Espero que esté quedando claro hasta este punto porque nosotros vamos a continuar ahora al siguiente punto, que afirma que la Biblia no es una filosofía, pero que la Biblia contiene las verdades más sublimes. Qué bonita afirmación. Miren, pero ¿qué es la filosofía, no? Debemos de conocer qué es la filosofía. La filosofía, mis queridos amigos, es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. De manera resumida, la filosofía trata de probar la verdad mediante la razón, a diferencia de la Biblia, mis queridos amigos, porque la Biblia trata de mostrar o te muestra la verdad, pero no mediante la razón, sino te muestra la verdad mediante la revelación que viene por parte de Dios. Mediante estas revelaciones que nosotros tenemos tanto conocimiento acerca de la verdad, mediante estas revelaciones que el hombre conoce muchas cosas. Miren, mis queridos amigos, antes de terminar mi estudio de este día, yo no quisiera terminar sin dar un fundamento bíblico. Primera de Pedro 1, 20 al 21 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Miren, mis queridos amigos, que en todo tema de discusión, que en todo debatir que nosotros tengamos, la Biblia sea el centro de las decisiones a tomar. Que si tú tomas una decisión acerca de un punto polémico, tu correcta interpretación sea bajo fundamento bíblico. Te agradezco mucho por el tiempo. Ahí tienes la bibliografía para que tú puedas estudiar más acerca de este tema a profundidad. Y muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo estudio. Bendiciones.